Hola, buenos días. Bienvenidos a otra clase de nuestro curso y bueno, hoy concretamente se trata de la última clase de nuestro curso. Y bueno, como ya vengo diciendo en clases anteriores, pues la última clase iba a estar dedicada a ver cómo vamos a realizar nuestras unidades didácticas, ya que las unidades didácticas no se presentan en la oposición, de momento, en la actualidad, no nos exigen que le entreguemos un documento con las unidades didácticas, pero sí que hay que defenderlas, ¿vale? Como sabéis, la parte práctica de la oposición, pues es la de la defensa de una programación y de una unidad didáctica de entre 15 unidades didácticas, ¿vale? La programación, además, debemos de entregarla en un documento y las unidades didácticas, como digo, no se entregan, pero debemos de prepararlas porque tenemos que defenderlas, ¿vale? Y no es una unidad didáctica, sino que son 15 y de esas 15, pues por sorteo se ha de defender una, ¿vale? Entonces, pues en esta clase vamos a ver cómo preparar esas unidades didácticas para poder defenderlas lo mejor posible, ¿vale? También en la clase de hoy, pues voy a hablaros porque quizá muchos de vosotros os preguntéis, bueno, pero yo en la oposición puedo presentar material que apoye a mi unidad didáctica, no lo puedo hacer, en fin, todas esas cosas no dependen de nosotros y pueden variar, ¿vale? El hecho de que nosotros podamos entregarle material al tribunal, pues es lo que en cada momento se estipule y lo que el propio tribunal nos deje hacer. Hay tribunales que sí que lo permiten, entonces nosotros podemos llevar material de apoyo para la defensa de nuestra unidad didáctica y tribunales que dicen que no puedes, ni tú mismo siquiera puedes llevar un esquema, que eso también lo voy a comentar, porque sí es cierto que algunos tribunales, en mi caso así ocurrió, me dejaron tener un pequeño esquema en la mano que yo había elaborado de puño y letra, no estaba mecanografiado, porque también hay tribunales que dicen que si lo llevas a ordenador no te lo dejan, que tiene que estar hecho en un papel y con tu letra, y entonces sí te lo dejan como una especie de borrador o un esquema para ayudarte en la defensa, pero eso no es algo que podáis ir con la seguridad de que van a dejar que lo utilicéis. O sea que vosotros tenéis que en principio pensar que no vais a poder utilizar nada. Así lo hice yo. Yo me preparé todas las cosas por si me dejaban utilizarlas, pero iba preparada de tal forma de que si me decían que no podía usar ni material, ni un esquema, ni nada, pues pudiese defender igualmente mi unidad didáctica, ¿vale? Así que, bueno, como os digo, nosotros lo vamos a preparar, pero también nos vamos a preparar de forma pensando en que no nos van a dejar utilizar ningún material de apoyo. Bien, pues en la clase de hoy, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver ese esquema o cuadro resumen que vamos a insertar en la programación, ¿vale? Luego vamos a ver cómo se elabora una unidad didáctica, el índice que lleva una unidad didáctica, que es como una mini programación, ¿vale? La unidad didáctica es una especie de programación de un tema concreto, ¿vale? Que vamos a tratar, como podréis ver. Luego vamos a ver el resumen orientativo de una unidad didáctica, porque nosotros, como la unidad didáctica, como digo, no, en la actualidad no se nos exige que lo entreguemos al tribunal, el documento, la unidad desarrollada, pues nosotros vamos a hacernos un resumen, ¿vale?, de la unidad didáctica para poderla defender. No vamos a elaborar una unidad didáctica como si estuviésemos en la vida real, donde las unidades didácticas se desarrollan pues completamente, como veréis en el índice que os muestro, pues eso es lo que hay que seguir para elaborar una unidad didáctica, pues cuando estamos trabajando, ¿vale? Pero nosotros lo que vamos a hacernos son esos resúmenes orientativos de las unidades didácticas, ¿vale?, para poderlas defender ante el tribunal. Respecto a esto, mucha gente me dirá, ¿y tenemos que hacer eso con las 15? Bueno, pues habrá gente que sea capaz de hacer cosas tipo que las extrapole a todas las unidades didácticas y habrá otras personas que sean más detallistas y quieran elaborar un resumen para cada unidad. Yo así lo hice, me preparé las 15 unidades, ¿vale? Pero conozco mucha gente que se preparó 2 o 3 y las demás pues las medio llevaba apoyándose en esas 2 que había preparado o en la que había preparado, ¿vale? Yo, como os digo, hice las 15. Bien, las actividades, pues bueno, lo pongo en mayúscula, lo pongo porque es lo más importante y lo pongo
al lado veis que pone anexos, ¿vale? Porque las actividades, bueno, deciros que la programación, ¿vale? Lo que va a llevar o no va a llevar, cómo se va a presentar y todo eso viene en la convocatoria, ¿vale? Que hay que leérsela para cumplirla, porque si no cumplimos lo que dice la convocatoria, podemos tener la mala suerte de que nos digan, pues mira, no te lo voy a coger, y nosotros nos hemos dado ahí un palizón que no va a servir para nada. Entonces, muy importante que os leáis la convocatoria, lo que os dice, si podéis entregar anexos, si no. Yo cuando me examiné se podían entregar anexos, y en los anexos incluí las actividades que yo había elaborado para cada unidad didáctica, y también incluí otras cosas, como veis más abajo pongo anexos y pongo pues herramientas para el uso de las TICs, eso yo lo metí dentro de los anexos, y varios, porque metí otra serie de cosas que me parecieron interesantes, ¿vale? En los anexos, pero ojo, los anexos pues no deben de ser un tocho enorme, sino deben de ser, no hay una limitación, en mi caso, cuando yo me examiné, no existía una limitación que te dijese que los anexos tenían que ser de tal o cual forma, ¿vale? Así que, bueno, pues os leéis la convocatoria, que ahí viene especificado cómo es qué deben cumplir los documentos que les tenéis que entregar, ¿vale? Y yo os digo que en caso de que podáis, pues las actividades, si las desarrolláis y las desarrolláis bonitas y llamativas y tal, pues sería conveniente que las incluyeseis en los anexos, ¿vale? Pues bien, vamos a ir viendo todo esto que os comento aquí. Como os digo, todos los documentos que aquí vais a ver están abajo, ¿vale? Bajo el vídeo tenéis acceso a todos los documentos, ¿vale? A estos y a otros que os incluyo, que bueno, es recomendable, como siempre os digo, que los leáis, pues porque os pueden orientar para el desarrollo de la unidad didáctica. Pero bueno, yo os digo que no os perdáis mucho en el desarrollo de la unidad didáctica, porque no es una programación, no tenemos que entregarla además, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es preparar la unidad didáctica como para defenderla, ¿vale? Así que procurando eso, que sea algo que sea llamativo, original, los consejos que siempre os he dado, ¿vale? Bien, pues vamos a ver ese esquema o cuadro resumen, que es el que nos quedaba pendiente meter en nuestra programación para poder terminarla. Como sabéis, dentro del apartado contenidos debemos de meter los 15 cuadros resúmenes de nuestra unidad didáctica, de las 15 unidades didácticas que nosotros ya con anterioridad tenemos más que definidas, hemos definido sus objetivos, sus contenidos, todo lo que hemos visto en la programación, que yo ya os dije que teníais que haber hecho, y espero que ya tengáis hecho. Entonces, lo único que os queda es meterlo en unos cuadros, ¿vale? En un cuadro resumen e incluirlo en vuestra programación, ¿vale? Dentro del apartado contenidos. Bien, pues esto es un ejemplo que yo os pongo, ¿vale? Un ejemplo orientativo, concretamente de una programación de tecnología de tercero de la ESO. Pero bueno, aquí lo importante no es que miréis los objetivos que yo he puesto ni los contenidos, porque ya eso lo hemos visto, cómo podíamos elaborar los objetivos, diseñar los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación. Todo eso ya lo hemos visto en las clases anteriores y lo tenemos que tener ya pues sacado en borrador o dentro o donde vosotros consideréis oportuno, lo tendréis que tener sacado, si no tendríais que hacerlo ahora, para meterlo en estos esquemas, ¿vale? Y incluirlo en la programación. Como digo, esto es un ejemplo. Este cuadrito es un ejemplo que yo os he hecho, pero lo que yo quiero que veáis es lo que debe de ir en ese esquema, ¿vale? Que son los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, ¿vale? Los contenidos transversales o educación en valores, dependiendo de cómo se denomine en el momento en el que estemos, porque la legislación ya sabéis que cambia y unas veces da un nombre a una cosa y luego se lo cambia por otro, ¿vale? Y luego, pues, cómo contribuimos con esa unidad, con nuestra unidad didáctica, pues a la consecución, ¿vale? De las competencias básicas, de los objetivos de etapa y de los objetivos de materia, ¿vale? Pues esas cosillas las deberíais de meter. También, bueno, aquí no lo he puesto, pero sería conveniente que vosotros pongáis el número de sesiones, por ejemplo, al lado de donde pone unidad 1, pues pongáis otro recuadrito que ponga sesiones o número de sesiones 7, ¿vale? También sería eso conveniente. Y bueno, esto que os muestro, como digo, es un ejemplo orientativo. Se trata de que cada uno hagáis vuestro cuadro lo más original, lo mejor que podáis. Yo os enseño esto pues para que veáis lo que os digo, que debe de ser algo sencillo, al mismo tiempo que sea bonito y que sea agradable,
¿vale? Lo de los dibujitos, pues ya cada uno puede ponerle imágenes así pequeñitas, o no ponérselas, o poner una, o poner ninguna, ya cada uno eso el criterio que quiera, ¿vale? Nadie nos va a decir que no lo hagamos, lo único que tenemos que seguir cumpliendo es con el tipo de letra y con el interlineado, creo, ¿vale? Eso lo miraré y os diré si el interlineado hay que cumplirlo. Pero lo que sí que hay que cumplir, creo que sí, que el interlineado tiene que ser el que nos diga la convocatoria, ¿vale? Y el tipo de letra también, el que nos diga la convocatoria, el que va en toda la programación, ¿vale? Nosotros no podemos poner el tipo de letra que a nosotros nos parezca más bonito, no. Toda la programación entera debe de cumplir el tipo de letra y el interlineado también. Así que nosotros nos ingeniamos cómo diseñar este esquema para que en el menor espacio posible nos entre las cosas por lo menos importantes, ¿vale? Que consideramos muy importantes. Y si tenemos que acortar algo, pues lo acortamos y demás. Pues bueno, ya sabéis, esto habría que hacerlo para las 15 unidades didácticas. Y por supuesto, pues cada uno va a diseñar el esquema de forma personal. Esto es un ejemplo. Y ya vamos a ver pues lo que es el desarrollo de una unidad didáctica, ¿vale? Como digo, resumido. Bien, el índice. ¿Qué incluye una programación una unidad didáctica? Pues os digo, es como una mini programación o se desarrolla con los apartados que lleva una programación, porque es la unidad didáctica, como ya hemos visto en clases anteriores y debéis de tenerlo muy claro, es donde se concreta aún más ya totalmente, donde se concreta nuestra programación. Ya os dije en las clases que digamos que partíamos de lo que nos decía la ley y se iba por niveles concretando eso que nos decía la ley de forma genérica, se iba concretando a través de distintos niveles hasta llegar al nivel donde se concretaba más, que era el de la programación, y aún se concreta más en cada unidad didáctica. Entonces, el índice es muy parecido al de la programación, ¿vale? Así que va a llevar una introducción, que yo ahí os dejo, y no os preocupéis porque esto va rápido, voy a ir rápido explicándolo, pero debajo lo tenéis, ¿vale? Debajo del vídeo estos documentos están. Bien, pues como digo, una introducción donde vamos a justificar nuestra unidad didáctica, ¿vale? Vamos a escribirla, vamos a justificarla, a explicar el número de sesiones que tiene, ¿vale? El título, por supuesto, la localización en cuanto en qué trimestre nos encontramos y en qué bloque de contenidos estamos, ¿vale? Bueno, eso iría en la introducción. Luego, pues, relacionamos nuestra unidad didáctica con las competencias básicas, ¿vale? Cómo contribuye nuestra unidad didáctica a la consecución de las competencias básicas, los objetivos, los contenidos, la metodología, ya os digo, como hemos visto, como los apartados que hemos ido viendo en la programación. Esto sería, digamos, cómo se desarrolla una unidad didáctica, ¿vale? La educación en valores, la evaluación, la atención a la diversidad, la bibliografía, ¿vale? Y bueno, eso sería, como digo, cómo se desarrolla una unidad didáctica. Pero nosotros no tenemos, como ya os he dicho, no tenemos que desarrollarla al 100% porque nosotros no la vamos a entregar, la vamos a defender. Entonces nos vamos a ir a lo fundamental. Y lo fundamental es, quizá, del apartado de introducción, bueno, es importante que de forma esquemática lo hagamos todo, pero de forma esquemática, como os digo. Y lo más importante es una justificación que nos va a servir para la introducción de nuestra unidad didáctica, digamos, a la hora de defenderla, vamos a comenzar justificándole al tribunal el por qué hemos propuesto esa unidad didáctica dentro de nuestra programación, ¿vale? Esa es la justificación. Eso quizá es lo que más debemos de destacar, esa justificación y, por supuesto, las actividades, ¿vale? Eso es en lo que más nos debemos de esmerar porque es a lo que más le gusta al tribunal, ¿vale? Por así decirlo, rápido y pronto, ¿vale? Y con palabras llanas es lo que más puede llamarle la atención al tribunal. Son las actividades que nosotros diseñemos. Como en este cuadrito veis, pues habrá que diseñar actividades de inicio, de desarrollo, de acabado, ¿vale? Actividades por supuesto, de refuerzo y ampliación para la atención a la diversidad, que ya hemos visto en clases anteriores. Y bueno, aunque vamos a seguir, pero bueno, aquí os lo digo y quizá os lo vuelvo a repetir,
que para elaborar las actividades mucha gente dirá, bueno, ¿y yo ahora cómo hago las actividades? Pues ya os lo dije en alguna clase, que os debíais de comprar libros de texto. Quizá 2 libros de texto de la materia que estáis programando y del curso para el que programáis, ¿vale? 2 libros de texto normales de distintas editoriales, pues para que tengáis pues diversidad de puntos de vista, ¿no? Pues eso, de 2 editoriales, por ejemplo, 2 libros de texto. A los que os sea posible conseguir el libro del profesor, pues no sé, porque tengáis algún familiar o cualquier cosa, pues aún mejor, ¿vale? Pero a quien no, yo tuve 2 libros de texto comprados en una librería, de los que utilizan los alumnos en clase, y me sirvieron muchísimo para elaborar mis actividades. No se trata de copiar lo que viene en el libro, porque eso los profesores lo conocen. Se trata de servir, o sea, de servirnos de eso como apoyo, ¿vale? Para diseñar nuestras actividades. Pero nosotros en las actividades nos tenemos que lucir y tenemos que ser originales y buscar cosas originales. ¿Cómo? Pues buscando. Y bueno, con esto ya este sería lo que es el índice, como os digo, ¿vale? Y bueno, aquí os pongo abajo que en la exposición, ¿vale? Pues las cosas que vienen así señaladas con un asterisco, ¿vale? Pues se pueden tratar de forma más sin profundizar mucho, ¿vale? Y siempre, por supuesto, todo lo que nosotros digamos en la explicación de nuestra unidad didáctica, ¿vale? Tiene que estar, por supuesto, acorde y ser coherente con lo que nosotros ya hemos explicado en la programación didáctica, ¿vale? En cuanto a metodologías, en cuanto a la atención a la diversidad, todo lo que digamos aquí tiene que estar íntimamente relacionado a lo que ya hemos explicado anteriormente, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver el resumen que nosotros deberíamos hacernos de cada unidad didáctica, pues para luego poder defenderlas. Nosotros nos vamos a hacer estos resúmenes que, como digo, por supuesto no tienen ni que estar mecanografiados ni nada, ¿vale? Pero en borrador, a lápiz, a mano, como queráis, pues que os saquéis esas cosas de cada unidad didáctica y luego, si podéis, resumirlo aún más en un folio, ¿vale? A lápiz o a bolígrafo, ¿vale? Con vuestro puño y letra, donde os pongáis pues todas las cosas, la introducción, la localización, las sesiones, todo en un esquema, en un folio, por si os dejan utilizarlo en la programación os serviría de ayuda, ¿vale? Pero, como digo, siempre contando con que os pueden decir que no lo utilicéis, ¿vale? Yo cuando me examiné, pues había distintos tribunales, a mí me tocó en un tribunal que sí que me dejaron utilizar mi esquema y alguna compañera que estaba en el tribunal de al lado, pues no le dejaron utilizar absolutamente nada, ni enseñar nada de lo que había hecho, ni nada. Por eso os digo que, bueno, a mí no me dejaron utilizar material, ¿vale? Yo no pude trabajar con material y mostrarle. Yo lo que sí, como había metido las actividades dentro de los anexos, mientras yo defendía mi unidad didáctica, ellos tenían encima de la mesa los anexos encuadernados, ¿vale? Como la programación, y sí que los estuvieron viendo, ¿vale? Y eso sí lo podéis hacer. En principio se puede hacer. Como digo, las cosas cambian, entonces es muy importante siempre que nos atengamos a lo que dice nuestra convocatoria. Bueno, pues esto sería, como digo, el resumen de la unidad didáctica que nosotros deberíamos de en cierto modo, preparar por lo menos una así, entera, y luego, porque ya os voy a comentar que hay cosas de aquí que nos sirven para las 15 unidades didácticas, que no hay que cambiar. Y bueno, estos documentos que tenéis en pantalla los tenéis también debajo, ¿vale? Para que tranquilamente los podáis ver. Bueno, pues digo, la introducción, eso sí que deberéis de hacerlo para cada unidad didáctica, ¿vale? Que hagáis una introducción para cada una de ellas. Luego, contribución de la unidad a la adquisición de las competencias básicas. Pues es muy fácil, ¿vale? Nosotros vamos a explicar, pues, nuestra unidad didáctica. Todo eso, digo, hacerlo en borrador, ¿vale? Para poder trasladarlo luego a un esquema pequeñito, que es el que vais a estudiaros para defenderlo. Y si os dejan usarlo, pues mejor todavía. Pues eso, decís cómo vuestra unidad didáctica, la que sea, la que estéis trabajando en ese momento, pues contribuye a las competencias básicas, a las que contribuye, porque no tiene por qué contribuir a todas. Luego, de igual forma, con los objetivos, vamos a decir nuestra unidad didáctica, con qué objetivos de etapa está relacionada, con qué objetivos de materia, y luego los objetivos específicos de nuestra unidad didáctica, que imagino que ya deberían de estar sacados
porque ya os lo dije que teníais que sacarlos para cada unidad didáctica, ¿no? Pues bueno, también lo ponéis en vuestro esquema. Todo esto, como digo, no lo hagáis así, sino hacerlo en un pequeño esquema, en unos pequeños borradores, en unos folios ahí en sucio. Hacéis vuestra introducción, esquemáticamente decís, bueno, pues contribuye a esta competencia básica, a esta, que se relaciona con estos objetivos de etapa, con estos de materia, y luego los objetivos específicos, pues los que tengáis. Yo todo esto, pues los objetivos específicos, cuando hacía mi esquema de solamente un folio, lo hacía todo pues en plan como mensaje de texto, ¿vale? De estos que todo abreviado y todo con mucha simbología que yo conocía, pues para no tener que ocupar mucho espacio. Lo mismo, los contenidos, igual, los contenidos que nosotros hemos desarrollado o diseñado para nuestra unidad didáctica, pues también ya los vamos retomando. La metodología, esto que os enseño no lo tenéis que hacer, ¿vale? Esto que os enseño es orientativo para que vosotros saquéis de cada unidad didáctica, digamos, podéis desarrollaros un esquema para defenderla, pero no tenéis por qué hacerlo ni mecanografiado, o sea, ni en el ordenador ni nada, ¿vale? Yo lo hago evidentemente para que esté claro y os sirva a vosotros como referencia, pero no tenéis que entregarlo, ¿vale? Bueno, la metodología, pues lo mismo, decir los principios metodológicos que se emplean. Por ejemplo, esto puede serviros para todas las unidades didácticas. Hombre, a lo mejor hay alguna que por lo que sea, pues en esa unidad didáctica consideráis que no utiliza una metodología investigadora, pues no ponéis motivar la investigación, pero normalmente esto casi que sirve para todas las unidades didácticas, lo mismo. Y si veis que alguna pues es más concreta, que se utiliza una metodología, por ejemplo, no sé, muy activa, muy participativa, pues lo ponéis, ¿vale? Como digo, todo eso es esquemático. Los recursos que vais a utilizar para vuestra unidad didáctica, pues lo mismo. Yo que sé, aquí puse yo, aquí en este ejemplo, Aula TIC, en la wiki del curso, wiki, bueno, eso lo veremos luego, ¿vale? Que son las herramientas para el uso de las tecnologías de información y comunicación en el aula, ¿vale? Que eso lo vemos también, os lo dejo, hay documentos al respecto y lo vamos a ver así brevemente, porque ya os hablaré que es importante pues que nosotros digamos que si no lo queremos hacer, yo lo hice, pero yo soy así. Hubo mucha gente que no lo hizo y que dijo, pues yo tengo un blog de aula en el que mis alumnos tal, y bueno, a la hora de decir, pues en esta unidad didáctica vamos a utilizar los recursos, pues vamos a utilizar la wiki que hemos construido en nuestro curso o el blog de aula que hemos hecho, en fin. Pero bueno, eso lo vemos al final. Pero aquí se incluiría, en este punto se incluiría eso. Luego, la actividad y la temporización. Bueno, pues nosotros vamos a temporizar nuestra unidad didáctica. Como digo, en el número de sesiones que nosotros consideremos que vamos a desarrollar o que vamos a necesitar para desarrollar esa unidad didáctica, que pueden ser 3, 4, 5, las sesiones que nosotros veamos. Este cuadrito habría que hacerlo después de que hagamos nuestras actividades, ¿vale? Porque si nos salen muchas actividades, vamos a tener que usar más sesiones. Y bueno, en el cuadro pues se ponen eso, las actividades que nosotros vamos a trabajar, como veis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la sesión 1 pues se va a trabajar la actividad 0, ¿vale? Los números hacen referencia a las actividades, donde pone actividades. Va a haber una explicación por parte del profesor y vamos a trabajar la actividad 1. En la segunda, pues la explicación del profesor, la actividad 2. Y trabajaríamos, al lado se ponen los objetivos que vamos a trabajar en cada sesión, ¿vale? Y al final, pues una prueba escrita. Pero bueno, para eso tenemos que tener ya nuestras actividades desarrolladas, ¿vale? Bueno, esto lo vemos después, lo de las actividades. Continuaríamos, pues hay que hablar de la educación en valores y otras contribuciones, ¿vale? Pero bueno, eso, como digo, eso sirve para todas las unidades didácticas más o menos, ¿vale? Educación para la paz, educación ambiental. Eso en vuestro esquema que os hagáis en un folio, pues ponéis EP, por ejemplo, educación para la paz. Esas son las cosas que yo hacía, ¿vale? EA, pues yo ponía educación en valores y debajo me ponía EPA, EP, pues más o menos tenía, me aprendía esto que viene aquí, ¿vale? O con nuestras propias palabras, ¿vale? Y decíamos, respeta la opinión. Y lo decía, pero rápido, sin detenerme mucho en estas cosas. Simplemente pues para que se vea que nosotros, como ya hemos hablado de eso en nuestra programación, en la unidad didáctica, también lo vamos a hacer, ¿vale? La cultura andaluza, por ejemplo.
yo soy andaluza, no sé si os habréis dado cuenta, entonces, pues, ¿cómo contribuyo al desarrollo de la cultura andaluza o al conocimiento de la cultura andaluza? Pues a través de la visita de la actividad 4 y en otras referencias a la actividad 0. Bueno, pues el que viva en Madrid hablará de la cultura de su comunidad, igual que el que esté en Cataluña o en Galicia, da igual, cada uno pues hace referencia a su comunidad autónoma, ¿vale? Luego, evaluación, pues los criterios de evaluación que ya hemos sacado, que ya hemos visto cómo se sacan, instrumentos de evaluación, como también hemos visto, ¿vale? Pues ponemos eso. Y como digo, eso de forma esquemática nos lo aprendemos, ¿vale? Para todas igual, más o menos, podemos alguna variación, pero bueno, esto es muy típico, muy estandarizado, ¿vale? Bueno, los criterios de evaluación, me decía la gente, ¿yo me los tengo que aprender de memoria? ¿Los tengo que decir? No. 3 palabras, ¿vale? Distinguir y reconocer las partes funcionales y funcionamiento de un alternador. Pues yo eso tan largo no lo ponía, en mi esquema me ponía distinguir, funcionamiento, alternador. Ya está, en pequeñito lo tenía ahí, ¿vale? Y luego yo pues lo decía, como ya digo, son cosas que no tenemos que hacer mucho hincapié en la defensa de la unidad, ¿vale? Lo que nos tenemos que explayar y lucir es con el tema de las actividades. Como digo, la introducción, explicar claramente las sesiones que tiene nuestra unidad didáctica, ¿vale? A qué bloque de contenidos, dentro de qué bloque se encuentra y ya está. Y luego sobre lo demás de pasada para que se vea que está trabajado, pero sin detenernos. Porque, bueno, por supuesto la atención a la diversidad también, nosotros vamos a mencionarla porque así lo hemos dicho en nuestra programación, entonces tenemos que ser acordes. Y vamos a decir que se va a trabajar la atención a la diversidad, ¿vale? Con una serie de medidas, evaluación formativa, adaptación al contexto, ¿vale? Grupos heterogéneos y actividades de refuerzo de ampliación. Eso es muy fácil, como digo, y también es algo que nos sirve para las 15 unidades didácticas. Y como digo, y lo importante, con lo que nosotros tenemos que distinguirnos de los demás y sacar la mejor nota, es llamando la atención del tribunal. Y al tribunal, repito, lo que más le va a llamar la atención y menos le va a aburrir son las actividades, ¿vale? Y aquí os digo, ¿vale?, que esto seguiría, bueno, esto forma parte del resumen de la unidad didáctica, las actividades, pero os pongo anexos porque las actividades, no toda la unidad didáctica desarrollada, sino solamente lo que son las actividades, las podemos incluir, las ponemos en un bonito formato y las podemos incluir en los anexos. Como digo, creo que los anexos son libres. En mi momento lo eran. No tenías que cumplir ni tipo de letra, ni interlineado, ni nada, ¿vale? Es decir, ahí había libertad. Ya no lo sé. Como digo siempre, obedecer a vuestra convocatoria, ¿vale? Lo que os diga la convocatoria. Si tenéis duda, pues me decís, María, ¿puedes mirar mi convocatoria? Y yo la miro y os digo, pues tal. Pero, como digo, los anexos eran libres en cuanto a tipo de letra y demás, entonces pues podíamos jugar un poquito más y hacer cosas más bonitas, más llamativas. Bueno, las actividades, pues yo os presento esto aquí a modo de ejemplo, que son tipo de actividades que, bueno, que así tal cual no hice yo, pero bueno, son lo que a mí me enseñaron y con la ayuda de esto pues hice mis actividades dándole mi toque personal, ¿vale? Sería, como digo, habría que para cada unidad didáctica hacer una actividad de inicio, ¿vale? Con la que nosotros empezaríamos nuestra unidad didáctica, que nos serviría, pues como ya hemos dicho en clases anteriores, para ver el punto de partida de nuestros alumnos, qué conocen, qué no conocen, qué conocimientos previos tienen relacionados con nuestra unidad didáctica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso sería visualizar fotografías en la wiki del grupo, wiki, porque se supone que hemos hecho una wiki, ¿vale? Que ya os hablo al final de esta clase, os hablo un poco de esas herramientas colaborativas que nos van a permitir el manejo de las TICs, ¿vale? Y que los alumnos pues también trabajen la competencia digital en el aula y son muy motivadoras y a los alumnos les gusta mucho ese tipo de actividades, ¿vale? Bueno, pues visualizar las fotografías de la wiki del grupo, responder y autoevaluar las siguientes cuestiones. Se le muestran unas imágenes y se le ponen una serie de cuestiones, ¿vale? Pues eso sería actividad de inicio, que puede ser esto, un tipo de actividad de inicio u otra, la que nosotros consideremos. Yo, por ejemplo, partía siempre, todas mis unidades didácticas, la unidad de inicio era una actividad bueno,
algo así con un test, pero además les ponía una actividad JClick, ¿vale? Que, como digo, debajo del vídeo os dejo lo que son las actividades JClick, porque son buenas utilizarlas. A nivel de motivación ayudan mucho, a los alumnos les gustan, es como una especie de puzzle que se hace en el ordenador de juego, ¿vale? Es esto que veis ahí en pantalla, que veis que es un alternador, pues eso que veis en pantalla es una JClick, ¿vale? Es con un programa que funciona en la plataforma Java, es fácil de utilizar. Mi intención es hacer un curso así o un Hangout o algo, grabarlo para que veáis cómo se utiliza, que es muy sencillo, para que no perdáis tiempo, porque yo aprendí a hacerlo, pero a base de dedicarle pues bastantes horas para conocer cómo funcionaba, bueno, bastantes horas. Invertí tiempo, ¿no? Para poderla usar bien. Es muy fácil de utilizar, pero bueno, a lo mejor tiene algunas singularidades que te pueden llevar más tiempo pues buscarlas. Pero bueno, si no os queréis complicar la vida, JClick es muy fácil de utilizar y si no queréis ponerlo muy bonito y tal, pues es fácil de utilizar y bueno, intentaré cuando termine con este curso que ya finalizamos hoy, pues si tengo tiempo, elaborar otro curso del manejo de la actividad, de la herramienta JClick, ¿vale? Pero que, como digo, es muy fácil y cualquiera puede utilizarla. Así que yo utilizaba las JClick siempre como actividad de inicio porque es motivadora, a los chicos les gusta y bueno, también me sirve para recoger conocimientos básicos. Pero se puede utilizar, como digo, tanto en actividad de inicio como en actividad de desarrollo. Bueno, pues aquí tenéis esto, por ejemplo, de desarrollo, pues ya entraríamos en las actividades de desarrollo, ¿vale? Que sería esta, por ejemplo, es utilizar la actividad JClick para dibujar un alternador y explicar sus partes funcionales, ¿vale? Realizar dibujos en cartulina. Bueno, pues esta actividad llevaría como una serie de apartados. Uno de ellos sería realizar dibujos en una cartulina, ¿vale? Para colocarlos en clase. Eso sería de refuerzo. Y luego diseñar una actividad JClick. En una actividad JClick las partes de un alternador. De un alternador. Esa sería de ampliación, ¿vale? Porque ya pedirle a un chico que utilice la herramienta JClick, que eso no entra dentro digamos, del programa o digamos, de los contenidos ni nada, es algo como de ampliación. Es para aquellos chicos que les falta, pues les das algo más, que aprendan a utilizar, por ejemplo, la herramienta JClick, ¿vale? Bien, luego pues aquí tenéis más actividades, realizar un mapa, bueno, sí, un mapa conceptual individualmente. Bueno, ya veis aquí que se trabaja con las agrupaciones, ¿vale? Por ejemplo, en la segunda actividad es realizar individualmente un mapa conceptual que relacione fuentes de energía, centrales, en fin, pues eso es una actividad individual. Ya digo, en las actividades tenéis que trabajar también los agrupamientos, que como ya vimos, pues si va a ser una actividad individual o grupal, ¿vale? La siguiente sería una actividad grupal, exponer en grupos de 4 o 5 alumnos los 5 tipos de centrales estudiadas, ¿vale? Y siguiendo el siguiente guión, ¿vale? Utilizando un mapa colaborativo de Google Maps y en fin. Como digo, estos son ejemplos de lo que podéis hacer, como digo, con el libro de texto, con estas cosas. Luego vosotros tenéis que buscar la originalidad, ¿vale? Hacer cosas porque el tribunal no haya visto, que no sean cosas muy tipo, sino que estén pues con vuestra imaginación, con los recursos que encontréis en internet y tal, pues hacer actividades que sean lo más llamativas posible. Como digo, pues eso, tienen que ser variadas, ¿vale? En las que se trabaje todo, se trabajen pues los conceptos, las actitudes y por supuesto también los procedimientos, ¿vale? En las actividades. Todo acorde a lo que ya hemos visto en nuestra programación. En ellas también pues trabajar con distintos materiales, ¿vale? Con herramientas informáticas y luego trabajar también las agrupaciones para que los alumnos pues trabajen de forma individual, trabajen en grupo, debatan, etcétera. Y como ya dije, con agrupamientos que sean flexibles para que todos trabajen con todos, etcétera. Retomando todo lo que hemos dicho en nuestro curso, ¿vale? Otra actividad de desarrollo sería una visita, en este caso, pues por ejemplo, esta que es de la producción de electricidad, pues a una central solar fotovoltaica y una cooperativa olivarera que se autoabastezca energéticamente a través de la biomasa. ¿Por qué os lo leo? Porque diréis, bueno, yo no soy de tecnología, yo soy de lengua o yo soy de matemáticas. No, pues porque yo lo que trato de haceros ver es que cuando desarrollamos una actividad trabajamos muchas cosas.
trabajamos las competencias básicas. Por ejemplo, aquí se está trabajando el respeto al medio ambiente ¿cómo era? El cuidado al medio ambiente, la competencia que trabajan eso, ¿vale? Lo que es la concienciación del medio ambiente, ¿vale? Ahora mismo no recuerdo el nombre de la competencia, pero estamos trabajando eso, ¿vale? La salud medioambiental, etcétera. Dentro de una misma actividad, ¿vale? Luego una visita, que es algo que es muy motivador para los alumnos, ¿vale? Es motivador, aprenden, en fin, pues para que veáis la diversidad de actividades que nosotros podemos hacer. Luego haríamos una actividad de acabado, pues en esta podemos buscar que todos los alumnos participen, ¿vale? Que sea una actividad participativa y que sean a nivel de todos los alumnos en conjunto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, digo un roleplay, ¿vale? O un juego de roles, donde se haga una defensa grupal de la central energética expuesta, ¿vale? Cada alumno, pues, había elegido un tipo de central y tal, pues van a defender esa central, van a votarlo y van a hacer una comisión energética. Es el roleplay, ¿no? El juego de roles, porque ellos van a crear sus comisiones energéticas y van a decir, pues, la conveniencia van a defender esa central porque van a decir, pues, la conveniencia que tiene para el entorno del centro educativo, ¿vale? Ahí estamos trabajando, pues, los aprendizajes significativos, ¿vale? Porque estamos vinculándolos, o funcionales, porque estamos vinculándolos a la realidad del alumno, ¿vale? Habitantes, demanda, eficiencia, en fin, es una actividad ejemplo, ¿vale? Pero lo que quiero que veáis es el tipo de actividad, ¿vale? Que es donde todos los alumnos participan y donde pues hacen eso, un trabajo donde en la misma actividad pues se trabaja la atención a la diversidad, se trabajan las competencias básicas, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Y sobre todo porque a ellos eso del participar, el tomar un papel, les gusta mucho y les motiva y aprenden mucho, y aprenden bastante bien. Y por último, pues haríamos actividades de ampliación y de refuerzo, ¿vale? En este caso es de ampliación. Como ya por ahí dentro de las actividades de desarrollo hemos puesto alguna de refuerzo, pues si no queremos poner de refuerzo no hace falta. Y si no, yo lo hice y para cada unidad didáctica ponía mis actividades específicas de ampliación dentro de las actividades de desarrollo, ¿vale? Ponía actividades también de ampliación o de refuerzo, como ya os he mostrado, pero al final siempre ponía una específica de ampliación y una específica de refuerzo, ¿vale? Pues aquí he puesto una de ampliación, realizar y exponer un esquema sobre el funcionamiento de la pila de hidrógeno como fuente de energía alternativa, ¿vale? Pues como veis es algo más complejo, pues es una actividad de ampliación para aquellos alumnos que quieren ir un poco más allá y que tienen esas capacidades, ¿vale? Y bueno, por último, vamos a ver lo que podemos meter en los anexos y también las herramientas para el uso de las TICs, que es lo que yo os digo que es muy importante, que hoy en día, evidentemente, es muy importante que los alumnos desarrollen la competencia digital, ¿vale? Y entonces, pues eso, vamos a ver cuáles son. Pues ya os digo, yo esto lo voy a decir de pasada, esto lo podríamos incluir en los anexos si queremos, si lo vemos conveniente, por eso lo pongo ahí. Y os lo digo de pasada porque debajo del vídeo pues tenemos estos documentos donde os explico la importancia que tiene el blog de aula, la JClick, ahí como veis en pantalla está mal escrito, es JClick, se escribe, sobra una L por ahí, que son la wiki, luego otras herramientas como el Google Drive, que son muy buenas para trabajar de forma cooperativa, Google Maps, Blogger, etcétera, ¿vale? Y bueno, también en los anexos podemos incluir pues cuestionarios de diagnóstico, de evaluación del trabajo del profesor, ¿vale? Nosotros lo hacemos y lo metemos en los anexos, si lo consideramos oportuno, ¿vale? Así como algún material que hayamos utilizado en las actividades, ¿vale? Algún artículo que queremos que los alumnos trabajen con él, etcétera. Y eso lo podríamos, porque nosotros consideramos que es importante, lo hemos buscado y tal, y nos parece que al tribunal le puede llamar la atención, pues lo metemos dentro de los anexos, ¿vale? Y como os digo, pues eso, debajo del vídeo tenéis todo, tenéis eso que os he mencionado de las herramientas para el uso de las TICs, está muy bien explicado porque son importantes y por qué deberíamos nosotros de tener un blog de aula y tal, ¿vale? Y bueno, pues con esto llegaríamos al fin de nuestro curso. Como siempre os he dicho, ya sabéis dónde encontrarme, a través de Facebook, de Twitter, de la forma que os sea más cómoda, ¿vale? Por supuesto, del correo electrónico. Y bueno, nada, deciros a todos que mucho ánimo, mucha suerte. Me gustaría que me contaseis cómo os va, cómo habéis terminado vuestra oposición.
eso me llenaría de satisfacción. Y nada, ya sabéis que el esfuerzo y el trabajo lo ponéis vosotros, yo simplemente os doy una pequeña ayuda y el trabajo lo tenéis que hacer vosotros, porque eso es así, para triunfar hay que esforzarse, y yo espero que lo que habéis visto en este curso os haya sido de utilidad y os permita alcanzar esa meta que sé que todos vosotros estáis buscando, ¿vale? De forma individual, y yo he estado ahí también y sé lo que es, sé el esfuerzo que se realiza y la ilusión que hay tras ese trabajo. Así que nada, mucho ánimo y bueno, ya os queda pues concluir vuestro trabajo y nada, estar seguros de que sois los mejores y de que podéis hacerlo lo mejor posible. Y como siempre os digo, cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia de algo que vosotros queráis que en el curso yo no haya incluido y os gustaría pues que se incluyese, pues nada, me lo enviáis por email y yo pues trataré de satisfacer vuestras propuestas, ¿vale? Y nada, mucha suerte a todos y nada, espero eso, que todos vosotros, todos los que hayáis hecho este curso, consigáis vuestro objetivo, que es sacar y conseguir vuestra plaza de profesores o de maestros. Así que un saludo y hasta otra.